Hola, muy buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección del día de hoy, la lección número 20. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia de la información al conocimiento. Empecemos. La lección 20 se titula Vamos a comentar, en la cual abordaremos principalmente el cómo se realiza un comentario, ¿no? Tenemos a manera de introducción que comentar es un acto básico de todos los seres humanos. Comentamos todo el tiempo, todo el momento estamos resumiendo y emitiendo opiniones acerca de todo tipo de temas, ¿no? En la calle, con los amigos. Es bastante común, pero ¿qué pasa si lo queremos llevar al plano formal, a un texto como tal? Bueno, es lo que veremos el día de hoy. Comentar de manera formal un texto crítico requiere no solamente dar tu opinión sin más, tenemos que fundamentarla con un método detrás, ¿no? No podemos simplemente decir lo que nosotros queramos y que las demás personas lo acepten, ¿no? Tenemos que fundamentarlo y pensarlo muy bien. El comentario se considera un intermediario entre el texto y el público lector. Esto es bastante importante. Muchas veces el público va a leer nuestro comentario y a partir de ahí va a buscar el texto, ¿no? Es una especie de reseña, pero más que recomendar estamos haciendo énfasis en algunos puntos sobre ese texto o obra en general, ¿no? Tenemos algunos pasos para realizar el comentario. Primero tenemos que hacer una lectura analítica y crítica, que es algo de lo que ya hemos visto a lo largo de este curso, una lectura en la cual nosotros nos enfoquemos, busquemos el autor, ¿no? El contexto, información que nos ayude para entender mejor el texto. Vamos a tener que releerlo, buscar palabras que no entendamos, términos que quizás se nos hagan algo complejos, que nos quede bien claro ese texto y lo podamos explicar con nuestras propias palabras, como demostración de que nos ha quedado claro. Después vamos a tener que hacer una serie de preguntas al texto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a contestar, por ejemplo, ¿qué ocurre? Vamos a platicar qué ocurre dentro de este texto, de qué pasó, ¿no? ¿Qué está explicando? Luego sigue, ¿cuál es la idea básica que ha querido transmitir el autor del texto? Vamos a poner la que nosotros consideremos que es la idea básica. Si el texto habla sobre un invento revolucionario, pues la idea principal es eso. Un invento que hace estas maravillas, ¿no? Por último tenemos de qué forma interviene el autor en el texto. Esto es bastante importante ya que nos vamos a dar cuenta de cuál es el rol o cuál es el papel que tuvo el autor dentro de su escritura. ¿Qué quiso decir en estas partes? Vamos a interpretarlo un poco a través de los ojos del autor. Y por último el tema y argumento, que es más que cuál es el tema central, ¿no? Les comentaba anteriormente, si el texto trata de un invento revolucionario, el tema va a ser ese invento y el argumento pues es un resumen de todo lo que dice ese texto acerca de ese invento. La estructura del comentario. Un comentario va a tener una estructura, claramente, una introducción, una presentación, el argumento y la valoración. Primeramente, se describe la naturaleza del texto, se identifica el tiempo, espacio y el autor. Son elementos bastante básicos del escrito, sin meternos propiamente en el contenido, ¿no? Luego es la presentación. Se describe brevemente el texto y se menciona el tema y subtemas que trata, obtenidos del resumen. Vamos a platicar muy por encima de qué trata, ¿no? Y el tema central y algunos otros temas que a nosotros nos haga importante mencionarlos. Ahora sí viene la parte más completa, que es el argumento, en el cual se va a dar este resumen pero más extenso, ¿no? Veamos que en la presentación era como hablar ligeramente, ¿no? En el argumento se va a hablar de todo ahora sí, y de manera un poco más extensa. Y por último, la etapa de valoración, que es meramente el comentario u opinión del texto. Es personal, pero es fundamentada. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencionaba al principio, no podemos hablar por hablar. Tenemos que emitir una opinión bien estructurada y fundamentada, ¿no? Con argumentos que validen nuestro punto de vista, para que otra persona no diga, no, estás mal por esto, y bueno, pues ya nos desacreditó totalmente. No, tenemos que emitir un comentario bien estructurado. Alumnos, de mi parte ha sido todo, muchas gracias por su atención y cualquier duda quedo al pendiente.